Monje Serafín Ross Serafín nació en 1934 en una típica familia blanca de clase media en San Diego. Después de la escuela secundaria, comenzó a buscar la verdad, y al no encontrarla en la sociedad en la que había sido criado, empezó a rebelarse. Había rechazado el cristianismo de América, que consideraba mundano, débil y falso, pues le parecía que ponían a Dios en una caja. Entonces se volcó a los escritos del profeta loco Nietzsche, hasta que sus palabras comenzaron a resonar en su alma con un poder infernal. Cayó en una desesperación total, que describió años después como un infierno viviente. Sentía que no encajaba en el mundo moderno, ni siquiera en su propia familia, que no lo comprendía. Era como si hubiera nacido en el lugar y tiempo equivocados. Le encantaba vagar bajo las estrellas, pero sentía que no había nada allí afuera que lo acogiera. Ningún dios, nada. Así que empezó a beber para aliviar el dolor. Serafín comenzó a seguir los pasos de un hombre que una vez conoció, llamado Jack Kerouac, uno de los fundadores de la generación Beat. Se emborrachaba por completo y golpeaba el suelo, gritando a Dios que lo dejara en paz. Una vez, estando borracho en la cima de una montaña, levantó el puño al cielo, maldijo a Dios y lo desafió a condenarlo al infierno. En su desesperación, le parecía que valía la pena ser condenado para siempre, si tan solo pudiera saber con certeza que Dios existía, en lugar de permanecer en un estado de indiferencia. Si Dios lo condenaba al infierno, al menos por ese momento bendito sentiría el toque de Dios y sabría con certeza que Él era alcanzable. Años después, Serafín escribió: «El ateísmo, el verdadero ateísmo existencial, ardiente con odio hacia un Dios aparentemente injusto o inmisericorde, es un estado espiritual. Es un intento real de enfrentarse al verdadero Dios, cuyos caminos son tan inexplicables incluso para los más creyentes, y más de una vez ha terminado en una visión cegadora de aquel a quien el verdadero ateo realmente busca. Es Cristo quien obra en estas almas. El anticristo no se encuentra en los grandes negadores, sino en los pequeños afirmadores, cuyo Cristo está solo en los labios». Nietzsche, al llamarse a sí mismo anticristo, demostró con ello su hambre intensa de Cristo. Serafín comenzó a estudiar bajo la tutela de Alan Watts, uno de los fundadores de la contracultura de los años 50 y 60, y se convirtió en un bohemio budista en San Francisco. Aprendió chino con fluidez para estudiar el Tao Te Ching y otros textos orientales antiguos en su idioma original, con la esperanza de acceder al corazón de su sabiduría. Pero aún no encontraba la plenitud de la verdad que anhelaba. Descubrió que el vacío budista lo dejaba aún más vacío. Serafín había estado buscando la verdad con su mente, pero ésta le seguía escapando. En su búsqueda a través de diversas tradiciones religiosas antiguas, un día visitó una iglesia cristiana ortodoxa. Más tarde escribió sobre esta experiencia. «Durante años en mis estudios me conformé con estar por encima de todas las tradiciones, pero de alguna manera fiel a ellas. Cuando visité una iglesia ortodoxa por primera vez, algo me sucedió que no había experimentado en ningún templo budista ni en ningún otro templo oriental. Algo en mi corazón me dijo que estaba en casa, que mi búsqueda había terminado. No sabía realmente qué significaba esto. Con mi exposición a la ortodoxia y a los ortodoxos, una nueva idea comenzó a entrar en mi conciencia. Que la verdad no era sólo una idea abstracta, buscada y conocida por la mente, sino algo personal, incluso una persona buscada y amada por el corazón. Y así fue como conocí a Cristo. Al convertirse en cristiano ortodoxo, Serafín siguió despreciando el mundo moderno y no esperaba nada de él, solo buscaba escapar de él. Deseaba una fe ascética que no buscara deseos ni comodidades terrenales, sino la redención a través del sufrimiento intenso en la tierra. En su diario, Serafín escribió: «No esperemos, aquellos que queremos ser cristianos, otra cosa que ser crucificados. Y debemos ser crucificados externamente a los ojos del mundo, porque el reino de Cristo no es de este mundo, y el mundo no puede soportarlo, ni por un solo momento. El mundo solo puede aceptar al anticristo, ahora o en cualquier momento». Antes de encontrar la verdad, Serafín sufrió por su ausencia. Ahora que la había encontrado, sufrió por su causa. Dedicó el resto de su vida a vivir esta verdad y a sacrificarse para transmitirla a otros. Junto con un joven ruso llamado Hermann, formó una hermandad en honor a San Hermann de Alaska, con el objetivo de algún día establecer el monasterio en Spruce Island que San Hermann había profetizado.
Juntos comenzaron a vivir por el ideal que el monje del monasterio de Balaam había llevado a América mucho tiempo atrás. Comenzaron a vivir por la misión de la verdad ortodoxa. Dado que los dos amigos vivían en el área de San Francisco, tuvieron como padre espiritual al santo arzobispo Juan. Fue con sus oraciones y bendición que iniciaron su hermandad misionera. Juntos abrieron una librería y comenzaron a traducir antiguos textos espirituales que nunca antes habían estado en inglés. Adquirieron una vieja imprenta manual y comenzaron a imprimir estos textos espiritualmente poderosos. Encontraban inspiración en las vidas de santos como San Antonio de Egipto, San Paisio, Santa Xenia y el contemporáneo San Arzobispo Juan. Antes de su muerte, el arzobispo Juan hizo una declaración enigmática, que en California habría un monasterio misionero. Sus palabras resultaron proféticas. Hartos de la ciudad y del mundo, los dos amigos compraron un terreno en la naturaleza del norte de California, cerca del pueblo de Platina, y trasladaron allí su operación de impresión. Comenzaron a vivir como los antiguos ermitaños del desierto. No había agua corriente, ni teléfono, ni líneas eléctricas. Construyeron los edificios ellos mismos y vivieron entre osos, murciélagos y serpientes de cascabel. En 1970 los dos amigos se convirtieron en monjes, muriendo así para siempre al mundo. Como monje en el desierto, el espíritu de Serafín comenzó a elevarse. Una vez escribió: «La ciudad es para aquellos que están vacíos y aleja a los que están llenos. El desierto retiene a los que están llenos y les permite florecer». En la naturaleza, lejos del tumulto del mundo, los dos amigos estaban unidos en alma, sacrificándose por el ideal, que el cristianismo antiguo, apostólico y de otro mundo estuviera disponible para América. Así, se estableció un monasterio ortodoxo misionero en cumplimiento de la profecía del arzobispo Juan, trabajando a la luz de las velas en su pequeña cabaña. El monje Serafín escribió muchos libros sobre el estado espiritual del mundo moderno y tradujo antiguos textos sobre la vida espiritual al inglés. En los países que en ese tiempo estaban detrás del telón de acero, sus escritos sobre el estado del hombre moderno, el significado del sufrimiento y el alma después de la muerte tuvieron un impacto incalculable en millones de vidas. Durante la era comunista, sus escritos fueron traducidos en secreto, mecanografiados a mano y distribuidos en la prensa clandestina. Podía ser ejecutado solo por poseer uno de estos manuscritos, y aún más por leerlos y vivirlos. El mensaje del monje Serafín sobre el cristianismo clandestino, el sufrimiento y la persecución en este mundo por la verdad, tocó una fibra profunda en las personas que estaban siendo crucificadas por el Estado ateo. Pero su mensaje no se aplicaba solo a ellos, sino que también daba un golpe devastador a aquellos que estaban satisfechos con el mundo y sus instituciones. El siguiente es el testimonio de un estudiante universitario que conoció a Serafín Ross en su campus en 1982. Poco después de conocer al padre Serafín, se unió a su hermandad y se convirtió en monje. Conocí al padre Serafín un año y medio antes de su muerte. Al igual que él, yo había estado buscando la realidad a través de las religiones orientales, pero acabé reducido a la desesperación. Un día el padre Serafín llegó al campus universitario donde yo estudiaba. Apareció conduciendo una vieja camioneta destartalada, vestido con una desgastada sotana negra, con su cabello largo y su barba gris exageradamente larga y enmarañada. Después me enteré de que no se había duchado desde el día en que se hizo monje. Era una imagen de absoluta pobreza. Lo siguiente que recuerdo es caminar con el padre Serafín por la universidad. Todos lo miraban fijamente, pero él caminaba con tanta naturalidad como si estuviera en su propia casa. En medio de aquella universidad progresista parecía alguien que acababa de salir del desierto del siglo IX. El padre Serafín entró a una sala de conferencias y dio una charla titulada Señales de la venida del fin del mundo. Pude ver que, como mínimo, tenía tanto conocimiento y mucha más sabiduría que cualquiera de mis profesores, aunque claramente era un hombre del desierto. Solo más tarde supe que anteriormente había sido profesor de chino en la Universidad de California en Berkeley. Lo que más me impactó del padre Serafín fue que era un hombre que se sacrificaba totalmente por Dios. No era un profesor universitario que ganaba mucho dinero, ni un líder religioso que buscaba poder. Era simplemente un monje humilde que deseaba la verdad por encima de todo. Yo sabía que él estaría dispuesto a morir por la verdad
pues ya estaba muriendo por ella. En medio de su labor escribiendo y traduciendo libros, repentinamente el padre Serafín enfermó gravemente hasta la muerte. Una tarde, después de un día particularmente difícil, el padre Hermann se acercó al padre Serafín. El padre Serafín estaba sentado y levantó la mirada hacia su amigo. El padre Hermann comenzó a abrirle su corazón, lamentándose de que se estaban matando por difundir la ortodoxia y parecía que a nadie le importaba. El padre Hermann se quejó: «No tengo a nadie que me ayude», y viendo el estado enfermizo del padre Serafín, añadió: «Y ni siquiera te tengo a ti». Entonces el padre Serafín levantó su cabeza y susurró: «Me tendrás en el paraíso». En 1982 el padre Serafín se acercaba a su muerte. Había llegado su hora. Mientras yacía agonizante en la cama del hospital, el padre Hermann pidió su bendición y consentimiento para establecer un monasterio en la isla de San Hermann en Alaska, la meta de toda su vida. El padre Serafín, con una alegría dolorosa, respondió que Dios lo bendiga, y poco después murió dejando a su amigo solo. La búsqueda de toda su vida por la verdad, que comenzó en el sufrimiento, terminó en el cielo, lo cual resultó ser el comienzo de la vida eterna. El monje sacerdote Néstor, a fines de la década de 1960, Néstor Savchuk, nació en la provincia de Crimea, al sur de Rusia. Nunca estuvo cerca de su familia, sino siempre distante. Al convertirse en un joven, comenzó a canalizar toda su energía en la lucha libre, el boxeo y las artes marciales. Poseía una aguda conciencia y se destacaba entre sus compañeros. Néstor también tenía un lado artístico. Era un pintor talentoso. A principios de sus 20 años viajó a Odessa para trabajar como aprendiz pintando murales religiosos. Allí se hizo amigo de artistas mayores, quienes lo inspiraron con historias de hombres y mujeres justos que glorificaron a Dios mediante sus valientes esfuerzos en los monasterios de Rusia durante más de 1000 años. Era principios de los años 1980, Rusia era comunista, y la antigua fe cristiana ortodoxa había sido casi olvidada por el pueblo ruso. De repente, una chispa se encendió en el corazón de Néstor. Comenzó a arder con el deseo de huir de la vanidad del mundo y reconectarse con sus raíces cristianas ancestrales. Decidido a entregar su vida por completo a Dios, Néstor partió de Odessa hacia el antiguo monasterio de Pochaev del siglo. Allí comenzó a servir con dedicación como monje. Por providencia divina, Néstor descubrió que tenía 2 tíos abuelos desaparecidos que habían servido en el monasterio. Uno era un sacerdote casado que vivía con su familia en el pueblo, y el otro un anciano monje muy venerado, conocido por su vida recta. En aquel tiempo, los monasterios en la Rusia comunista eran regulados por el gobierno. Todos los monjes debían registrarse ante el Estado ateo. Néstor, opuesto al ateísmo, nunca se registró. A mediados de los años 1980, el gobierno comenzó a perseguir el monasterio. Algunos monjes fueron enviados a campos de prisión, mientras que otros simplemente desaparecieron. Al no estar registrado, Néstor sabía que lo encarcelarían o matarían si lo encontraban los funcionarios. Así, continuó luchando en condiciones de guerra, viviendo escondido como un monje ilegal. Debido a su alma fuerte y valiente, pronto fue ordenado sacerdote monje a una edad extremadamente joven. Con el tiempo, las condiciones en el monasterio de Pochaev se volvieron tan graves que la mayoría de los monjes habían huido, sido llevados a campos de prisión o asesinados. Sin saber qué hacer, Néstor acudió a su padre espiritual, el anciano John Christiankin, quien le dijo que fuera al pueblo aislado de Sarki. Siguiendo este consejo como guía divina, Néstor emprendió un viaje a través de la vasta campiña rusa. Tras un largo viaje, llegó al pequeño pueblo de Sarki. Rodeado de tierras salvajes y con caminos inundados en invierno, el pueblo solo era accesible durante el verano. Pocos creyentes quedaban allí. Al llegar, Néstor fue directo a la iglesia donde serviría. Era antigua y deteriorada, pero tenía muchos iconos ancestrales. Su inspiración original había surgido de imágenes religiosas, y más tarde daría su vida por estos antiguos iconos de Cristo y los santos. Desde que se hizo monje, su corazón ardía por Cristo y el mundo celestial que representaban. Néstor veía los iconos de manera única. No solo veía madera y pintura, sino que su corazón se transformaba, sintiendo el reino eterno de Dios dentro de sí. Para él, entender el icono de Cristo era entender la encarnación de Dios. En esa iglesia, 2 justos locos por Cristo habían sido martirizados.
Antes de morir, profetizaron: el sacerdote que sirva aquí hasta el fin será salvo. Sin conocer la profecía, pero sintiendo un aire místico en el lugar, Néstor declaró de inmediato que amaba el sitio con todo su corazón y deseaba quedarse allí el resto de su vida. Como es el destino quienes persiguen la justicia, el sufrimiento aguardaba a Néstor. La policía le advirtió sobre una red de robo de iconos dirigida por la mafia rusa, gánsteres de Odesa que robaban iconos de iglesias rurales y los vendían en el mercado negro por grandes sumas. Casi todas las iglesias de la zona habían sido saqueadas. Otras dificultades provenían de gamberros locales que lo acosaban por ser sacerdote. Un día, Néstor recogió su largo cabello y barba, como solía hacer al viajar para mantener un perfil bajo, y se dirigió a la parada de autobús con documentos importantes. En la parada, 3 jóvenes ebrios se le acercaron y comenzaron a hostigarlo. «Muéstrame tu cruz», lo provocaron, intentando agarrar bajo su chaqueta para arrebatársela. Para evitar que profanaran su cruz, Néstor desvió sus manos. Sin saber que él dominaba las artes marciales, los jóvenes lo atacaron, pero él esquivó sus golpes, haciendo que la pelea pareciera un baile. De pronto, al recordar que sus documentos estaban desprotegidos, Néstor vaciló. En ese instante recibió un golpe en el ojo. Cuando llegó la policía, Néstor pidió que dejaran ir a los jóvenes. No había olvidado que él también fue un joven rebelde. Un mes después, el joven que lo golpeó fue a su casa para disculparse. Tras hablar con él, el joven Andrés decidió unírsele, mudarse a su casa y seguir su austero estilo de vida. Con su celo juvenil, Andrés dio vida al abandonado pueblo de Sarki. Néstor también viajó a otras iglesias de la región, ayudando a todos, cristianos o no. Para los rusos, Néstor era un recordatorio de sus raíces cristianas ancestrales. Además de su labor desinteresada, Néstor mantenía una vida austera de oración. Tras visitar a sus hijos espirituales en otros pueblos, caminaba de noche para regresar. No le gustaban los autos, esas caminatas eran su único momento a solas. Incluso en nieve invernal, recorría hasta 19 kilómetros para llegar a casa. Era su tiempo con Dios, se sumergía en oración, perdiendo la noción del tiempo. Al regresar completaba su rigurosa regla de oración, horas de canto antiguo y súplicas de rodillas con lágrimas. Con el tiempo, Néstor viajó a la zona de guerra de Abjasia-Georgia para ayudar a los sufrientes y difundir la luz de Cristo. Allí floreció en condiciones bélicas y nació en él el mayor sacrificio cristiano, el deseo de ser martirizado por su fe. Sabiendo que la muerte era inminente en Abjasia, sintió el llamado a quedarse, pero su padre espiritual en Rusia lo guió de vuelta a Sarki. ¿Acaso una madre abandona a sus hijos para criar a los ajenos? Néstor entendió que debía regresar con sus hijos espirituales. De vuelta en Rusia, enfrentó más adversidades e incluso persecución. La iglesia fue robada varias veces, se incendió una vez y hasta sufrió envidia y conflictos de su propia gente. Confesó a un amigo: quienes más ayudé, más me afligieron. En 1993, 3 monjes fueron asesinados en el famoso monasterio de Optina, en el centro de Rusia. En el siglo XIX, Optina era la capital espiritual de la ortodoxia rusa, famosa por su linaje de ancianos espirituales heredado de San Paisius Velichkovsky. Grandes escritores como Dostoyevsky y Tolstói buscaban allí guía espiritual. Los monjes fueron apuñalados la noche de Pascua, durante la resurrección de Cristo. La autopsia reveló un asesinato ritual, gargantas cortadas y heridas en patrones específicos. Una daga manchada de sangre, con el número 666 grabado, fue hallada en el monasterio. Más tarde, un hombre confesó los crímenes, admitiendo que eran rituales de un culto satánico y que eligió a los mejores monjes. Néstor hablaba con reverencia de los mártires de Optina y era evidente que anhelaba seguirlos. Deseaba su propia corona de martirio. Un amigo intentó aconsejarle: es mejor soportar con paciencia las pruebas tediosas de la vida. Néstor respondió: amigo, deseo ardientemente la corona del mártir porque de joven fui disoluto y viví solo para mí. ¿Cómo pagaré a Dios lo que me ha dado? El amigo insistió: desear el martirio es temerario, debes sufrir mucho tiempo. Néstor replicó: lo entiendo, pero quizás si rezo por el martirio, logre alcanzarlo con mis oraciones. En verdad, Néstor ardía ahora ese fuego de fe que brilla por el mundo eterno. Veía la muerte no como el fin de la vida, sino como un comienzo. Su fe era tan profunda que había empezado a orar por el sufrimiento, e incluso por la muerte, no como escape de este mundo,
sino para crucificarse místicamente con Cristo. Otra vez robaron la iglesia. Esta vez Néstor no toleró más. Su humilde iglesia estaba siendo extorsionada. Decidió actuar. Rápidamente siguió unas huellas de neumáticos en la nieve que llevaban a un camino rural en el bosque. A lo lejos había un auto estacionado. Para ocultar que era monje, se quitó su gorra, levantó su túnica y se acercó al auto tambaleándose y gritando como un borracho. Dentro del auto había un mafioso, quien saltó y lo atacó. Nuevamente, sus habilidades marciales lo salvaron. Esquivó los golpes y anotó la placa del vehículo. La policía capturó a los mafiosos y devolvió los iconos. Le advirtieron que si presentaba cargos, la mafia lo cazaría. Sus amigos le suplicaron que no lo hiciera. Néstor se reunió con el mafioso y le preguntó por qué lo había hecho. Dinero, respondió él. Néstor le preguntó si se arrepentía de robar la iglesia, pero el mafioso contestó sin remordimiento: no me arrepiento de nada. Néstor supo que debía tomar una postura. Si estos fueran mis enemigos personales, los perdonaría, pero son enemigos de los creyentes y de Dios. No puedo dejarlos libres. Comenzaron varios intentos de asesinato contra Néstor, que escapó por poco. Los robos de iconos se extendieron, todas las iglesias de la región fueron saqueadas al menos una vez. Néstor empezó a custodiar la iglesia de noche. La mafia ya no solo quería iconos, querían su vida. En una ocasión llamaron a su puerta. Al abrir, lo apuntaron con un arma. Sin retroceder, Néstor miró fijamente a los atacantes, entró a su casa y cerró la puerta. Los mafiosos rompieron la ventana. Él disparó una pistola de bengalas para asustarlos, pero sabiendo que no les dispararía por ser sacerdote, irrumpieron. Néstor corrió a su habitación, se cortó el brazo al escapar por la ventana y sangró mientras huía. Esa sangre en el suelo sería testigo de donde luego derramaría su vida. Consciente de que cada día podía ser su último, Néstor redobló su labor misionera. Un amigo cercano recuerda: a cada uno lo daba todo, la gente acudía a él. A veces se encerraba 2 o 3 días para ayunar y orar. Así recibía fuerza para seguir. En su último año se volvió profundo. Una sencillez que venía de confiar en Dios. No temía a nada. Era un hombre extraordinario entregado a la voluntad divina. Era intrépido. Néstor había roto el muro entre Dios y el hombre, y Dios era una fuerza viva en él. En una de sus últimas conversaciones le dijo a un amigo: ¿por qué temer? El sufrimiento por Cristo es una gran alegría. Ya estaba preparado para la muerte. El 31 de diciembre de 1993 encontraron al monje sacerdote Néstor muerto fuera de su casa, con la garganta cortada y múltiples puñaladas. La gente cree que no fue simple venganza, sino un movimiento estratégico en la guerra espiritual que hoy libra el mundo. Mientras las fuerzas de la oscuridad crecen, la luz se hace más visible. Su vida y muerte no son derrota, sino el triunfo de la justicia divina. La cumbre de la experiencia humana es el martirio por la verdad. El hieromonje Néstor partió a los 33 años, la misma edad en que Cristo fue crucificado. En un mundo carente de ejemplos de rectitud, estos amantes de la verdad ofrecen un modelo heroico, pero sus vidas no significan nada si no las abrazamos e imitamos. Su mensaje, que al mundo le es indiferente, resuena en los marginados, aquellos devorados y escupidos por una sociedad que no comprende. Los respetables no oyen el mensaje de Cristo, que no es de este mundo, pero los excluidos entienden. Continuará.